Gloria a Dios. Amén. Vemos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Como ya bien sabe usted, estamos haciendo una serie expositiva, amén, estudiando el libro de Romanos versículo por versículo. Y de alguna manera estamos aprendiendo de ello, desglosando poco a poco lo que es y lo que menciona la palabra del Señor acerca de su palabra, amén, para con nosotros. Entonces, hoy nos toca del versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Y con la ayuda del Señor esperamos llegar hasta el versículo 23 el día de hoy, ¿sale? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El 20 luego dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos al 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Vale? Vamos a orar en esta hermosa mañana, amén, ya casi tarde, y vamos a poner nuestras vidas en las manos del Señor, y que sea el Señor en todo momento trayendo a nuestra mente claridad para entender su palabra, y que de esa manera podamos conocerle más a Él y podamos comprender su palabra y lo que Él prácticamente aconseja a nuestras vidas el día de hoy y siempre. Amén. Señor, te damos gracias en este momento en el cual nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra sea nuestra vida como una instrucción, Dios amado, y que la recibamos tal cual para nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Dios, que traigas claridad a nuestra mente, que podamos entender que por la ayuda de tu Espíritu Santo, mi Dios amado, nos abre el entendimiento y nos ayuda a comprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Padre. Sabemos que tu palabra es instrucción a nuestra vida. Sabemos que tu palabra, Señor amado, es la que nos va a ayudar a conducirnos por el camino que es correcto y de esa manera llevar una vida agradable delante de tus ojos. Te pedimos, Padre Celestial, que en todo momento sea tu palabra dando esa instrucción a nosotros y nosotros podamos ser receptibles, Dios, que podamos tener un corazón correcto, Dios, a la exposición de tu palabra, para que de esa manera, mi Dios amado, nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea edificada y nuestra vida pueda ir en el sentido correcto y que es conveniente para todos y cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, y sé tú, mi Dios, en todo momento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, amén. Adelante. Gloria a Dios. Muy bien. Como primer versículo, vemos en el encabezado algo que dice la culpabilidad del hombre. Amén. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cree usted que al día de hoy nosotros somos responsables delante de Dios por nuestras acciones que cometemos al día a día? La respuesta debe ser que sí. Amén. Porque sabe algo, yo le he enseñado a usted y hemos visto en algunas otras ocasiones que el hombre es responsable delante de Dios. Amén. El hombre es responsable delante de Dios de tal manera que lo que nosotros hacemos como hombres, como seres humanos, delante de Dios, somos responsables de nuestras acciones.
Yo no puedo culpar a Dios de mi desobediencia. Yo no puedo culpar a Dios de mi pecado. Amén. Yo no puedo culpar a Dios por las cosas que yo cometo al día a día. De lo que yo soy responsable son cosas que yo voy a dar cuentas delante de Dios. Amén. Si yo no fuera responsable de las cosas que yo cometo día a día, entonces yo podría justificarme delante de Dios y decirle, Señor, yo no soy responsable de mi pecado, porque tú lo pusiste en mí y tú prácticamente me estás obligando a cometer pecado todos los días, ¿sí o no? Pero la realidad es que usted y yo somos responsables delante de Dios. Dios nos dio a usted y a mí algo que se llama libre albedrío. Amén. Dios nos dio a nosotros lo que es la voluntad. Usted y yo decidimos lo que queremos o no queremos hacer, porque Dios nos dio la libertad de decidir. Usted y yo decidimos si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia, ¿cierto o no? ¿O será acaso que Dios nos obliga a que no vayamos a la iglesia? No, Dios nos obliga, no nos obliga a nada, sino que usted y yo determinamos en nuestra vida por qué camino queremos seguir. Amén. Cuando estamos en el momento de cometer una falta, ¿Dios nos obliga a cometer la falta? La realidad es que no. El hombre es responsable, sí o sí, delante de Dios. Y la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La Biblia no dice por cuanto Dios los obligó a pecar, por cuanto Dios los obligó a cometer una falta, sino dice por cuanto todos pecaron. Es decir, el hombre determinó, decidió cometer la faltas delante de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, no hay nadie en este mundo que pueda jactarse y decir que somos buenos, porque la realidad es que en esta tierra no hay ni siquiera un solo justo por sí mismo y no hay un solo bueno por sí mismo. ¿Amén? Todos nosotros prácticamente no merecíamos la bondad y la misericordia de Dios. Todos nosotros no merecíamos algo como lo que hoy disfrutamos, que es la gracia y la benignidad de Dios para con nuestra vida. La realidad es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, nunca pudiésemos haber hecho el bien, ni siquiera actuar de una forma correcta ante los ojos de nuestro Dios. Ahora, déjenme mencionarle algo. Moralmente, quizás los hombres pueden actuar de una forma moral, una forma correcta. Yo soy un buen esposo, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo los abrazo, les doy un beso, soy buen proveedor para mi casa. Moralmente podemos decir que el ser humano se esfuerza por ser bueno, ¿cierto sí o no? Yo me esfuerzo por cumplir con mi trabajo, por ser responsable en mi lugar laboral. Yo me esfuerzo por ser puntual en mi trabajo, por cumplir las reglas de la empresa, por llevar a cabo una vida correcta dentro de la empresa. Y moralmente podemos decir que el ser humano puede estar llevando a cabo un esfuerzo en su humanidad por ser moralmente correcto. Y todo eso no es malo, ¿cierto? No es malo ser un buen proveedor. No es malo ser un hombre que ama a su esposa, una mujer que ama a su esposo, un hombre que ama a sus hijos, que demuestra amor, que se esfuerza porque nunca les falte nada. Prácticamente no es malo, ¿verdad? Y si le pregunto a las mujeres si eso es malo, no, pastor, para nada, ¿verdad? Que sigan así, que permanezcan así y que toda la vida sean así, ¿verdad? Porque moralmente es algo correcto, ¿verdad? Pero desde el punto de vista donde el ser humano se esfuerza por ser correcto moralmente, pero no reconoce la necesidad de Dios, desde ahí prácticamente todas las cosas ya están mal. Desde ahí ya todas las cosas están mal. Porque entonces el ser humano cree que no necesita a Dios. El ser humano entra en una idea donde, porque es bueno moralmente, considera que no necesita a Dios en su vida, porque moralmente no está haciendo nada mal, porque moralmente no está haciendo nada incorrecto. Pero la realidad de las cosas, a la luz de la palabra de Dios, encontramos que aunque el hombre o la mujer sean moralmente correctos, el hecho de no querer tener nada con Dios prácticamente los convierte en seres reprobados ante los ojos de Dios, que no merecen la salvación y que no merecen el cielo. Porque el cielo no va a ser por obras, la salvación no es por obras, sino es por la pura misericordia de Dios que ha sido derramada en nuestra vida. Amén. Y la palabra lo enseña, no lo enseño yo. Entonces, de alguna manera, el hombre, aunque dirija su vida moralmente correcta,
y está esforzándose por él ser moralmente correcto en esta vida, si no tiene un encuentro personal con Dios y reconoce su necesidad de Dios en su vida, el ser humano nada le habrá servido todo lo que fue moralmente correcto si nunca reconoció a Dios en sus caminos. Amén. Entonces es aquí donde entra la maldad que está en los hombres, donde todos los hombres son culpables ante Dios y ninguno se pasará por justo. Ninguno será justificado por sus acciones delante de Dios, porque como ya lo hemos visto, el único que justifica al hombre delante de Dios es Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da usted cuenta? Nadie podrá ser pasado por justo delante de Dios si antes el ser humano no reconoce su necesidad de venir a Dios. Así de sencillo. Entonces, para que el hombre pueda venir al Señor, primero tiene que reconocer que le necesita y tiene que reconocer que su origen no está en sus acciones, sino que el origen del ser humano está en Dios. Porque el ser humano reconoce que todos somos creación de Dios. Porque el ser humano reconoce, incluso declara con sus labios que todos fuimos hechos a semejanza y a la imagen de nuestro Dios. Pero no reconocen que necesitan volver a su origen, que es en Dios, porque todo ser humano por Dios ha sido creado. Así de sencillo. Nuestro origen está en Dios, entonces necesito volver a mi origen para volver a hacer las cosas que en mi origen yo puedo producir y que son buenas delante de Dios. El ser humano muchas veces piensa en su mente que prácticamente vive en un engaño, porque piensa en su mente que comportarse bien ya cumple todas las cosas, pero realmente las cosas no son. Porque entonces yo estaría valiendo de mis fuerzas, valiendo de mis capacidades para querer creerme acepto delante de Dios, cuando realmente de lo único que tengo que valerme es de la obra que Cristo ya hizo por usted y ya hizo por mí. Amén. ¿Está conmigo, familia? Déjeme le leo los mismos pasajes que estábamos leyendo, pero en otra versión bíblica, para poder ir profundizando un poco más en el texto bíblico el día de hoy. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad y toda esa injusticia. Amén. ¿Cuál es esa maldad? ¿Cuál es esa injusticia de la que habla Pablo y la cual él se refiere que es maldad y es injusticia que hay en el hombre? Simple y sencillamente es lo que yo le mencionaba: valerme por mí mismo y creer que mis méritos prácticamente me hacen una persona justa, me hacen una persona que prácticamente merece el cielo, porque simple y sencillamente yo no hago nada malo a nadie. Entonces, de alguna manera, todo eso me lleva a negar injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Todo eso nos lleva a un punto de negar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nos hace caer en un punto, o al ser humano lo lleva a caer en un punto en el que no necesita a Dios en su vida. Yo no ocupo a Dios, yo no ocupo ir a la iglesia, yo no ocupo ir a escuchar a un pastor predicar, yo no ocupo ir a que oren por mí, yo no ocupo ir a prácticamente que me prediquen de la Biblia, porque simple y sencillamente todo lo que yo hago en mi vida es justo. Todo eso prácticamente es bueno, y de alguna manera todo eso nos lleva a negar la verdad de quién es Dios para nosotros. Amén. Y el hombre entra en una aparente vida en satisfacción por sus acciones y en una aparente vida correcta delante de la sociedad y de Dios, porque simple y sencillamente no hace nada malo, pero no lo está llevando a otro lugar más que únicamente negar la verdad de Dios y negar lo que está en su palabra acerca de lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces la persona cree que es más justa que Dios. Entonces la persona cree que es más buena que Dios. Entonces la persona cree que es más buena que Dios porque cree y piensa que no necesita a Dios en su vida. Pero eso únicamente lo está llevando a actuar en una forma injusta y lo está llevando a creer que no necesita a Dios en su vida porque es una persona buena. ¿Usted cree que somos buenos el día de hoy? Usted que hoy ya conoce la palabra, ¿cree usted que es bueno y que no necesita a Dios? La respuesta es que no.
pero es que a nosotros ya nos amaneció la palabra, ya nos amaneció el Evangelio. El Señor ya nos trajo a su luz admirable y hoy nos vemos en un espejo a través de la palabra, ¿verdad? Y entonces hoy comprendemos que por mis propias fuerzas jamás hubiera podido alcanzar la gracia de nuestro Dios, el perdón de nuestro Dios, y al día de hoy prácticamente lo tenemos todo porque lo tenemos en Él. Pero ya hoy entendemos que lejos de Él no teníamos absolutamente. ¿Sí? Ahora, déjeme aclarar algo, porque estos videos van a llegar obviamente a muchas personas y muchas personas van a escuchar todo esto. El hecho de que alguien que está escuchando esta predicación piense que, por el hecho de que yo no creo en Dios, yo voy a hacer esto y estoy bien, el hecho de que no crea como nosotros creemos, no quiere decir que lo que yo le estoy hablando el día de hoy no sea cierto, que no existe. El hecho de que ellos no crean igual que nosotros no quiere decir que esto no existe. Esto existe porque Dios prácticamente lo dejó establecido en su palabra, y si contamos los años de nuestro Dios, únicamente podemos llegar a la conclusión que nuestro Dios es eterno. ¿Ven? Y desde mucho tiempo atrás Él ya venía hablándonos acerca de todas estas condiciones en la vida del ser humano, y el hecho de que alguien no quiera creer en ello no quiere decir que no exista y que un día no se vaya a presentar delante de Dios y Dios le pida cuentas de su vida y lo lleve a cuestionar porque nunca quiso tener un encuentro con su Dios. ¿Sí? Entonces, yo creo que es mejor ser obedientes a la palabra que vivir en una mentalidad que esto no existe o que esto prácticamente nunca va a ser. Porque ya lo hemos ratificado en muchas ocasiones, tanto la ciencia como la historicidad legal de la Biblia y de la palabra del Señor nos ha llevado a creer que esto que estamos el día de hoy nosotros, y en lo cual nos respaldamos del mensaje que estamos hablando el día de hoy, y en lo cual creemos usted y yo, prácticamente tanto científicamente, arqueológicamente y la historia avala la doctrina que el día de hoy predicamos como iglesia protestante o como iglesia evangélica, quiero mencionarlo. Nos avala. Y son años de historia. Estamos hablando de más de 2000 años de historia de todo esto. De alguna manera, si alguien quiere contradecir lo que está en la palabra, pues tendría que contradecir más de 6000 años de historia de la humanidad en la tierra. Tendría que buscar los argumentos correctos para contradecir los más de 6000 años que tiene todo esto que estamos hablando el día de hoy, porque nuestro Dios fue desde el principio, desde el Génesis, nuestro Dios estaba hablando de todo esto. Yo de alguna manera tendría que ir contra todo ello y buscar los argumentos válidos para derrumbar todo esto y de alguna manera traer algo que realmente sea y le dé la verdad o le dé la razón a quienes piensan que no es necesario venir a Dios y que pueden seguir su vida de alguna manera moralmente correcta y que eso es suficiente. Pero pues es algo imposible. Ir contra 6000 años de la humanidad en la tierra, ir contra lo que es la palabra del Señor y derribar todos los argumentos que hay en la palabra del Señor, tanto en la historia como en la ciencia, como en la arqueología. Así que prácticamente yo creo que va a ser más conveniente que una persona reconozca a Dios en sus caminos a querer ir contra todos los argumentos que hay en el mundo que avalan la palabra del Señor hasta el día de hoy. Amén. ¿Va conmigo, familia? Muy bien, vamos a ir al versículo siguiente, es el versículo 19. Fíjese lo que dice esta versión. Esa gente sabe todo lo que puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Amén. ¿De qué manera el mundo puede darse cuenta que existe un Dios? ¿De qué manera el mundo puede llegar a la conclusión de que hay un Dios? Hay muchas formas como se puede dar cuenta de que existe un Dios. ¿Sí? Lamentablemente es que el ser humano a veces quiere vivir en su razonamiento, quiere vivir en sus conclusiones, en su forma de vida, antes que reconocer que existe un Dios. Y eso no es otra cosa más que puro orgullo de corazón que tiene el ser humano. Porque hay muchas formas como Dios se muestra en nuestras vidas. Por ejemplo, personas que prefieren creer en el Big Bang. ¿Cómo es posible que un hoyo negro que absorbió y que consolidó la materia y que se comprimió y de repente hubo una explosión y salieron cosas hermosas como las que estamos aquí reunidas el día de hoy?
Dígalo con fe también, si no tiene fe. Si no me la cree, dígalo con fe. Pero de alguna manera, imagínese usted cómo va a salir algo tan ordenado que el día de hoy conocemos como el funcionamiento del cuerpo humano de una explosión. ¿Cómo usted cree que va a salir algo así? Imagínese una explosión y salen unos riñoncitos que forman el ser humano que funcionan de tal manera tan perfecta que de alguna manera se sorprende uno cuando estudia la función del riñón. Filtran la sangre tantos litros por minuto, filtran de toxinas, filtran de todas las cosas, materiales pesados que hay en nuestra sangre, al grado de que nuestra sangre se está filtrando. A cada minuto hay filtración de sangre por los riñones. Y es por eso que usted y yo tenemos un funcionamiento correcto en nuestro organismo, porque la sangre es filtrada por estos dos órganos que son los riñones, que tenemos que cuidarlos. Recuerde tomar agua continuamente y no le eche tanta Coca-Cola, ¿eh? Entonces, de alguna manera, es importante estudiar la función del cuerpo, porque de esa manera podemos encontrar lo grande que es nuestro Dios y cuánta es su ciencia, su conocimiento, su sabiduría, su arquitectura, que todo nuestro cuerpo trabaja de manera perfecta. ¿Cómo no creer en nuestro Dios? ¿Cómo no creer en lo que Él ha creado para nosotros? Es más, hace poco estudiaba yo un estudio de unas personas, unos arquitectos e ingenieros que comenzaron a crear las casas ecológicas. ¿Saben qué se inspiraron ellos para poder crear las casas ecológicas? En una hoja de un árbol, en el funcionamiento de una hoja de un árbol. Cómo captaban prácticamente el CO2 del ambiente, cómo lo convertían en oxígeno y la forma, las membranas que hay dentro de una hoja de un árbol, cómo funcionan todas y cada una de ellas. Y o sea, ¿cómo de una hoja de un árbol? Ellos crearon algo que es una casa ecológica. Ahora imagínense ustedes si estudiaran todo el árbol. ¿Cuántas cosas no encontrarían ahí, no? En el árbol. De una hoja se inspiraron para casas ecológicas, estudian todo el árbol, pues construyen todo un imperio, ¿verdad? Construyen todo un imperio. Entonces, la importancia de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas y cómo nos muestra su poder, su grandeza en todo lo que Él ha creado para nosotros. El ser humano no quiere creer que existe un Dios, pero si nos vamos al Génesis, encontramos que Dios dijo: hágase toda planta del campo. Creó toda la vegetación con solamente sus palabras, con solamente su voz. Y en un día creó todo lo que fue la vegetación y prácticamente solamente bastó con que su palabra saliera de su boca. Para todos es algo impresionante. Nuestro Dios no tiene límite. Cuando nuestro Dios existió, no había ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo que usted y yo conocemos. Así de sencillo. Hoy usted y yo conocemos lo que es tiempo y lo que es espacio. Y lo que no entra dentro del espacio, para usted y a mí es incomprensible y es algo imposible. ¿Cierto o no? Meta aquí en este cuarto 1000 personas. Posible. Porque para usted y para mí hay la limitación de tiempo y espacio. Pero nuestro Dios no tiene. Para Él no existe ni el tiempo ni el espacio. No existe. Para nuestro Dios, por eso la palabra dice que para Él todo es posible. Porque Él no hay nada imposible para Él. Amén. Nuestra mente se limita por el tiempo y espacio, sí, son leyes de la física, están ahí, se están respetando, se van a respetar, pero llegará un momento, dice la palabra del Señor, que llegaremos delante de su presencia, donde todos los que creímos en Él y todos los que estamos caminando en Él, llegaremos a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? No es que los siglos de los siglos, no, ni siquiera los siglos de los siglos. No va a haber tiempo que mida el tiempo que estaremos. Se mide sin años, se mide sin horas, se mide sin días, porque la eternidad de nuestro Dios no existe el tiempo. Hoy usted y yo tenemos lunes, martes, miércoles, queremos que llegue el viernes para descansar ya, ¿verdad? Pero con nuestro Dios no existe el tiempo. Entonces el tiempo no es una limitante para nuestro Dios, ni el espacio. Así que todo es posible para nuestro Dios porque Él es el Señor de lo imposible. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, aún así Dios se muestra al hombre, se muestra al ser humano de muchas formas, pero el ser humano no quiere conocer al Creador. Dice el versículo 20, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Es Romanos capítulo 1, versículo 20. Así que esa gente no tiene excusa de no conocer a Dios, obviamente. No tiene excusa de no haber conocido su creación. No tiene excusa de no haber conocido el poder de Dios. No tiene excusa de no haber visto la grandeza de nuestro Dios,
porque Dios se revela en nuestra vida absolutamente en todo. Nadie va a tener la excusa de decir, no, Señor, es que yo no sabía que eras poderoso. Ah, ¿no sabías que era poderoso? Ah, ¿y cómo tu cuerpo todo el tiempo funcionaba de una manera tan correcta y tan perfecta que te llevó a llegar a la edad que tienes al día de hoy? ¿O a poco fue por azar del destino o simplemente por un acto de magia de una persona? No, es porque Dios creó nuestro organismo perfecto. Y nuestro organismo es tan perfecto que nos lleva a crecer. A crecer. Se desarrolló nuestra mente, nuestros huesos, todo nuestro cuerpo creció de una manera perfecta y de alguna manera todo creció en conjunto. Todo creció haciendo equipo prácticamente. Entonces, nada de este mundo, nada de esta tierra prácticamente funciona simplemente por azar de destino, sino Dios lo creó y le puso el funcionamiento y ordenó todas las cosas de tal forma que todo trabaja perfectamente sincronizado. No hay nada en este mundo que salga del plan de nuestro. Oiga, pastor, pero es que hay muchos terremotos. Ya será tema en otra cuestión, pero de que muchas de las cosas de este mundo suceden por la desobediencia del hombre y porque el hombre no ha sabido cuidar y ser buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es por eso que tenemos. Yo no le puedo echar la culpa, es que porque por culpa de Dios hay guerras, por culpa de Dios hay muertes, por culpa de Dios hay pobreza, por culpa de Dios hay esto. Yo no le puedo echar la culpa a Dios. Vuelvo y repito, al principio mencionamos que Dios nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad. Si hay guerras es porque hay gente que quiere tener el control de todo el mundo, porque hay gente que tiene avaricia en su corazón, hay gente que tiene su corazón enfocado en las cosas materiales y a costa de todo quiere ir contra cualquier persona, contra cualquier nación, contra el de imponer su autoridad. Entonces, de alguna manera, ¿Dios los permite hacer las cosas? Sí, pues Dios los permite porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio voluntad y Dios no puede ir en contra de los derechos que Él ya nos dio a usted y a mí. Él por amor nos dio esas capacidades, ¿sí? Y de alguna manera Dios respeta eso, pero llegará un momento donde Dios nos llamará a todos a cuentas delante de su presencia y nos pedirá razón de todo lo que hicimos. Y todo lo bueno que hayamos hecho delante de Dios será premiado. Y todo lo malo que hayamos hecho también Dios nos pedirá cuenta de ellos. Y los que no quisieron nada con Dios, a ellos Dios les pedirá cuentas, pero únicamente para sumarlo al juicio que aplicará contra todos y cada uno de ellos. Amén. Entonces nadie pasará en esta vida por justo y nadie a Dios pasará por alto de todas las malas acciones. Todos darán cuentas a Dios de todas las acciones que hemos hecho en esta tierra, en esta vida, mientras transitamos en ella. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces dice el versículo 20, termina, así que esa gente no tendrá excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y piensan en puras tonterías. Romanos capítulo 1, versículo 21, esta versión es la versión lenguaje actual. Y si usted se da cuenta, prácticamente lo que le acabo de mencionar, la palabra nos lo corrobora. No hay nadie en esta tierra que por sí mismo pueda hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Amén. No hay nadie que pueda hacer lo bueno. Piensan en hacer cosas, pero prácticamente las piensan o por orgullo o por envanecerse para que se les reconozca, y obviamente todo eso los lleva a estar más lejos de Dios. Dice el versículo 22, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben absolutamente nada. No saben absolutamente nada. ¿Quién es aquel prácticamente que puede llegar a saber algo realmente y que de alguna manera puede ser contado como bueno? Bueno, aquel que sabe algo y que puede ser contado como bueno es aquel que reconoce a Dios en sus caminos. Amén. Eso es lo que nos convierte en sabios, en reconocer a Dios en nuestro camino, en depositar nuestra confianza en Él y en creer en todo lo que Él ha hecho para nosotros. Pero negar a Dios en lo absoluto puede ser contado como algo bueno. El negar a Dios no puede ser contado como bueno, porque sería, si decido no creer en Dios, es simplemente negar absolutamente todo y tengo que argumentar absolutamente todo lo que es Dios para poder ir a una conclusión y a una convicción de lo que es realmente no creer en Dios. Y aunque la ciencia se ha esforzado por mucho tiempo a querer desprestigiar a Dios, simplemente lo único que ha encontrado es reconocer
a Dios en un punto de su trayectoria, en su negación a Dios, reconocer que realmente Dios existe. Reconocer que Él existe. Hay demasiados filósofos en esta vida, en la historia de la filosofía, que todos ellos han querido ir en contra de Dios. El ateísmo y la filosofía han querido ir en contra de Dios. Y muchos filósofos han llegado a reconocer que realmente Dios existe. Y que si este mundo existe es porque hay un creador que lo creó absolutamente. Y de alguna manera llegan y tienen que reconocer a ello. Amén. Va conmigo, familia. Vamos a cerrar con el versículo 23. Dice, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de 4 patas o de serpientes. A final de cuentas, en lugar de adorar al Creador, terminan adorando la creación. Miren, hay algo muy interesante que nos enseña esto, y es que el ser humano, como fue creado por Dios, cuando el ser humano existió, el ser humano estaba pleno en su vida, ¿sí? Porque Adán y Eva tenían contacto con Dios directo. Dios venía y se presentaba delante de ellos y prácticamente ellos tenían una comunión con Dios cuando estaban en el huerto del Edén. Pero cuando Adán y Eva terminan cometiendo ese pecado, que el pecado fue la desobediencia, cuando cometen ese pecado, entonces como Dios no tiene amistad con el pecado, entonces dice la palabra que Dios se apartó de ellos, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Cuando ellos cometen el pecado, en ellos se forma un vacío en su corazón por esa lejanía, esa distancia que Dios tomó de ellos, y entonces el ser humano necesita llenar ese vacío que hay en su corazón. Y ese vacío no es otra cosa más que un vacío tamaño Dios. Y únicamente el ser humano puede llegar a tener plenitud teniendo o reencontrándose, reconciliándose con su Creador, reconciliándose con Dios. Pero como el ser humano quiere vivir su vida en sus disertaciones, en sus pensamientos, en su forma de pensar, ¿verdad? De alguna forma el ser humano, aún así, en su carrera, trata de buscar una forma de cómo llenar esos vacíos. ¿Y cómo es que el ser humano quiere llenar esos vacíos, pero nunca logrará llenarlos? Bueno, pues muchos de ellos corren y quieren llenarlo pues con el alcohol. Y al final de cuentas se dan cuenta que nunca pueden llenarlo. Y recurren nuevamente a ello. Recurren a otras sustancias y corren a ellas para tratar de llenar ese vacío, pero resulta que vuelven a terminar vacíos al día siguiente. Recurren a vicios, a otros vicios, el que usted quiera mencionar. Tratan de llenarlo con otros vicios, con otras costumbres, con otros hábitos, pero resulta que cuando termina el placer, que es momentáneo, sus vidas vuelven a estar vacías y vuelven a tener la necesidad de volver a llenar ese vacío. Y entonces, como aquí lo menciona Pablo, recurren a querer adorar la creación en lugar del Creador. Ahí van y le rinden culto a la vaca, culto a animales, se crean estatuas y van y rinden adoración y se sienten plenos aparentemente, ¿no? Pero resulta que lo que están adorando es una vaca, es un animal o un ser humano. Resulta que ese mismo ser humano, ese mismo animal, tiene un creador. Y el creador es Dios. Su origen de esos animales, de esos seres humanos, está en Dios. Entonces, ¿por qué mejor no ir al Dios e ir a la creación? ¿Se da cuenta? Todo siempre nos va a encaminar a Dios. Pero como el ser humano quiere vivir en una aparente autodependencia de sí mismo, quiere vivir en una autodirección de sí mismo y quiere vivir abandonado prácticamente en sus deseos, en sus preceptos, en su forma de pensar, de alguna manera siempre van a buscar formas de cómo tratar de llenar eso que hay en su ser, pero nunca querrán recurrir a su Creador porque el orgullo que hay en ellos es tan grande que no les permite ver su necesidad. Pero bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que un día llegó a nuestra vida, alumbró nuestro camino y nos trajo a su luz admirable. Amén. Ciertamente, mire, nadie de nosotros hubiésemos podido llegar a Dios por nuestra propia voluntad. ¿Eh? En algún momento fuimos expuestos
al mensaje de la palabra y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, tocó nuestra mente y fue de esa forma como nos trajo un convencimiento de nuestra necesidad de Dios. Nadie puede venir a Dios por sí mismo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos trae a Dios. Es la obra del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones y nos hace sentir la necesidad de venir a Dios, y de esa manera es que usted y yo hemos tenido un encuentro con nuestro Dios. Amén. Nadie puede determinar, yo voy a ir a la iglesia porque quiero conocer a Dios. Nadie tiene esa capacidad de hacerlo. Ningún ser humano tiene la capacidad de decir, es que voy a ir porque quiero yo entregarme a Dios. No. La realidad es que Dios va, con su Espíritu Santo, va a trabajar en nuestro corazón y vamos a sentir la necesidad de buscarle a Él. Vamos a sentir la necesidad de conocerle a Él. Y es por el trabajo del Espíritu Santo que hace a nuestras vidas que el ser humano cede sus pasos para venir a buscar al Señor. Amén. Así que ciertamente no nos cansemos de predicar la palabra. Ciertamente no nos cansemos de orar por las personas y pedirle al Señor en su misericordia, ¿verdad? Que les toque su corazón, que mande uno de sus siervos, que mande a alguien que predique la palabra, y no dejemos de compartir el Evangelio. Porque usted no sabe el impacto que esa predicación va a causar en el corazón de una persona, de tal manera que el Espíritu Santo lo atraerá con lazos de amor y lo traerá un convencimiento de que él necesita al Señor. Y entonces vendrán y conocerán al Señor y serán un encuentro con Él, y entonces vendrán a la verdadera plenitud que únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Pero la realidad es que como el hombre está únicamente enfocado en hacer lo malo, no tendría esa capacidad por sí mismo de reconocer a Dios en sus caminos, sino únicamente por la ayuda, la bendita ayuda del Espíritu Santo que hace esa obra en nuestros corazones y nos trae ese convencimiento. Amén. ¿Está conmigo, familia? Terminamos el tema el día de hoy, ¿verdad? En el versículo 23. La siguiente semana estaremos entrando en el versículo 24 en adelante, donde entraremos a la incredulidad del mundo gentil, o en este caso, la incredulidad que tiene el mundo acerca de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta preciosa mañana. Amén. Si alguien tiene alguna necesidad del día de hoy, por favor, exprésela. Queremos orar por usted, queremos orar por su necesidad y ponerla delante de nuestro Dios para que Él obre acorde a su voluntad en su vida. Amén. Si usted tiene alguna necesidad, solamente levante su mano y puede externarla. Nosotros oraremos por usted el día de hoy. Amén. ¿Alguien tiene alguna petición por la cual quisiera que orásemos el día de hoy? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos a orar por el hijo de nuestra hermana Ami, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces va a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar en esta. Señor, te damos gracias